El ejercicio que vamos a hacer tiene por fin disponernos a pasar con el auxilio de la gracia de la humilde confusión que ha despertado en nosotros el ejercicio precedente a la contrición perfecta. Preludimos la oración poniéndonos como siempre en la presencia de Dios. Después de haberle ofrecido esta oración, volvamos sobre la imagen, la composición del lugar de esa prisión corporal de que nos hablaba San Ignacio, de ese destierro, de esta situación cautiva del alma. Nuestro pensamiento llegará a estar más atento que antes, que la anterior meditación, a estos símbolos que pone San Ignacio, esta caída, esta servidumbre, este hacernos de algún modo como los animales, a donde nos lleva el pecado. Como decía el escritor francés Mauriac, el alma no conoce más envejecimiento que el pecado, en última instancia. Pidamos luego la gracia propia de esta meditación, crecido e intenso dolor y lágrimas por nuestros pecados, dice San Ignacio. El horror del mal nos hace mucho bien porque nos acerca a Dios, que se horroriza Él también ante el mal. Esta oración será como un subir a Dios. San Ignacio pone 5 puntos que son como 5 gradas en este ascenso hasta el monte de los perdones. El primer punto, dice San Ignacio, es el proceso de los pecados, es a saber, traer a la memoria todos los pecados de la vida, mirando de año en año o de tiempo en tiempo. Es decir, el primer punto sería hacer memoria de los pecados, acordarnos de los pecados, no deteniéndonos en ellos como quien hace un examen de conciencia, sino más bien en forma global. He pecado mucho en mi vida, como dice David, pecados en todas las épocas de nuestra existencia, en todos los lugares que hemos frecuentado. El día que San Agustín, tan pecador, evocó sus pecados en el jardín de Milán, derramó lágrimas, como nos lo cuenta en su libro de las Confesiones, mas apenas una alta consideración sacó del hondo secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón, estalló en mi alma una tormenta enorme con lluvia torrencial de lágrimas. Qué linda esta frase, amontonó toda mi miseria a la luz de mi corazón. Eso es el primer punto, amontonar toda nuestra miseria, el recuerdo, la memoria. Pero no se trata solo de considerar nuestra miseria, hay que comprenderla, y así pasamos al segundo punto de esta meditación de los pecados propios. El segundo, dice San Ignacio, ponderar los pecados, mirando la fealdad y malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí. Ponderar, es decir, darle pondus, darle peso, densidad al pecado. El pecado es ante todo una desobediencia a Dios. A ese Dios que nos ha dicho, guarda mis mandamientos, y yo le he dicho, no quiero. Esto es lo primero del pecado. Desertar de Dios, querer ser autónomo, sustraerse al dominio del Señor. El pecado es siempre algo teológico, aunque sea contra el prójimo. Es siempre lo que se pretende, lo que se esconde bajo uno u otro aspecto, ese orgullo. No se aguanta que Dios sea superior. Y así, lo que pasó en el pecado de los ángeles, en el pecado original, se reproduce en cada falta, en cierto modo. El pecado, dice pues, siempre un respeto primario a Dios, es algo teológico. Consiste menos en mirar hacia tal o cual bien mutable, cuanto en separarse del bien inmutable. Y por eso, en cierto modo, el pecado tiene el carácter de una ofensa infinita, porque si bien su autor es finito, limitado, el pecado es contra un ser infinito. Y por eso también, por ser el pecado cuasi infinito, la redención hubo de ser infinita, es el verbo de Dios que se encarna para salvarnos. Esto es lo primero del pecado, dar la espalda a Dios. Y en segundo lugar, lo segundo del pecado es convertirse indebidamente a las criaturas. El hombre no puede querer el mal por el mal. Si el hombre se separa de su Señor es para volcarse a los reflejos de su Señor, que son las cosas creadas, conversión a las criaturas. Considerado desde este punto de vista, el pecado es como una detención en la marcha hacia Dios, hecha para su Señor, hecha para ascender hacia su Dios. El alma se frena en bienes que son indignos de ella. En vez de orientarse hacia Dios, se detiene en lo que no debía ser sino un signo en su caminata hacia Dios, efímero y destinado a marcar su camino hacia Dios. Dios había puesto estas criaturas para que lo contemplásemos a Él en sus huellas, y no para que nos quedásemos en éxtasis delante de ellas.
Pecado pues nos degrada. Como dice San Agustín en esas frases tan breves, adeo lapsus et aste laberis. Cuando caes de Dios, caes de ti mismo. El hombre que no se eleva, se degrada. Esto es el pecado, ponderar los pecados, el mayor de los desórdenes. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando querían explicar al pueblo elegido lo que era el pecado, usaban dos metáforas. Decían que todo pecado era un adulterio y también una idolatría. Adulterio porque el pecador desprecia al esposo divino, que es Dios, esposo de cada una de nuestras almas, para buscarse un amante, el amante de turno. E idolatría, porque detrás de cada pecado hay un preferir una criatura al creador de todas. El tercer punto, dice San Ignacio, mirar quién soy yo, disminuyéndome por ejemplos. Primero, cuánto soy en comparación de todos los hombres. Segundo, qué cosas son los hombres en comparación de todos los ángeles y santos del paraíso. Tercero, mirar qué cosa es todo lo creado en comparación de Dios, pues yo solo, ¿qué puedo ser? Realmente el pecado es una locura. Pequeño como soy, hombre como soy, aparezco como una sombra que pasa, como una gota de agua en el océano del mundo. ¿Quién soy yo en comparación de toda la Argentina, del todo el orbe? ¿Y qué es el orbe en comparación del cosmos?